del versículo 33 en adelante. From verse 33 and on. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. It's read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esta es palabra del Señor. This is the word of the Lord. Te puedes sentar. You may be seated. Oremos. Let's pray. Señor Lord Jesús, Jesus, te damos gracias en esta we mañana give you thanks this morning porque tú vas a hablar a nuestros because you're corazones. going to speak to our hearts. Señor, usa a Christopher, Use myself, úsame a mí, use Pastor, usa, Señor, esta palabra and use this word para que vaya a lo profundo de los corazones so it can go into the depths of the heart. y salgamos impactados de este So we lugar can leave impacted from this en place. el nombre de tu Hijo In the amado. name of Jesus. Amén. Amen. Voy a comenzar una serie en el día de hoy I'm going to start a series today, y la voy a titular La responsabilidad del reino. and I'm going to title it The Responsibility of the Kingdom. Y el título del día de hoy Title of today's specific se message, llamará Trabajando en la viña del Señor. Working in the Vineyard of- vineyards of the Lord. Now, yo tengo que hacer algo aquí interesante. Resulta que cuando yo crecía, As I was growing, había un himno que se cantaba, there was a song that was sung, y yo no espero que Christopher lo cante, and he doesn't expect for me to sing it. pero decía: yo quiero trabajar por el Señor It says, I want to sing for the or work for the Lord en la viña del Señor. in the vineyard of the Lord. Y luego decía el coro, And then in the allá chorus veo a it says, Jason cantando la canción, Jason singing it back there. dice: trabajar It says, work y orar and pray en la viña del in the Señor. vineyard of the En Lord. otras palabras, In other words, desde el principio, from the beginning, las personas que escribían himnos the people that would write these hymns se concentraban en escribir sobre lo que la escritura decía would just concentrate on writing what the Bible would say para que pudiéramos so aprender that we can learn lo que Dios quiere en nuestras what vidas. God wants in our lives. Entonces el objetivo de este So the mensaje objective of this message es presentarte tres is to principios present three principles en referencia al trabajar dentro de la viña del Señor. in reference to working inside the vineyard of the Lord. Now, piensa en esto. Think of this. La palabra viña The word vineyard nos da a entender helps us understand que hay que hacer cierto tipo de trabajo. that you have to do a certain type of work. Y también deja It entender also helps us understand que si tú siembras en una viña, that if you plant in a vineyard, tú tienes que dar fruto. it has to give fruit. Dígale a la persona que está al lado, Tell the person next to you, tiene que dar fruto. it has to give fruit.
Jesús pone en perspectiva Jesus puts in perspective la importancia de ver su reino, the importance of putting his kingdom verlo prácticamente, or seeing it practically, verlo en una forma progresiva, seeing it in a progressive way, pero también lo pone en una forma que tiene que dar but resultado. also puts it in a form that has to give results. En otras palabras, In other words, Jesucristo dice, Jesus says, lo que no trabaja what does not work será will cortado, be cut echado al fuego, and put aside, porque la viña del Señor because the vineyard of the Lord tiene que aumentar, has to grow, tiene que crecer. has to grow. No, la multiplicación no tiene que ver con riquezas, Multiplication does not mean riches tampoco tiene que ver con mega iglesias, or a big church. ya que en la iglesia primitiva In the primitive church, las iglesias se hacían en los hogares a church or service was done in the home y donde quiera que ellos se podían or reunir, wherever they can get together. porque la Because iglesia the church no es un is edificio. not a building. A mí me encantan los I edificios, love buildings. me encanta el aire I acondicionado, love air conditioning. me gustan todas estas I cosas, love all these things. pero las noticias que yo tengo para ti es But the news I have for you es is que tú eres la iglesia del that you Señor. are the church of the Lord. Llega a tal punto Gets to such a point que la iglesia, que la historia nos dice that history tells us que en el tiempo primitivo, that in the primitive times, cuando la iglesia estaba when creciendo, the church was growing, cayó en persecución it fell into persecution, y los cristianos se iban a cuevas and the Christians would go to caves para hacer las enseñanzas, to do these teachings, para cantar, to sing, para adorar a and Dios. to worship the Lord. Aquella cueva oscura, That dark cave aquella cueva húmeda, and that humid cave, aquella cueva que no era cómoda, that cave that was se uncomfortable, convirtió en la iglesia de Dios, became the church of God, porque no era la cueva, because it wasn't the sino cave, las personas que estaban entrando a but la the cueva. people that were going inside So, the cave. ¿qué es lo que te estoy dejando saber So en what am esta I trying to mañana? tell you today? Que tú eres la iglesia del That you are Señor. the church of the Lord. Tú no te puedes quejar. You cannot complain. Tú eres la iglesia del You are the Señor. church of the Lord. Entonces, si tú eres la iglesia del So if you're Señor, the church of the Lord, quiere decir it means que Dios quiere hacer algo a través de ti. that God wants to do something through you. Now, volviendo a la multiplicación, Going back to multiplication, tiene que ver con personas it has to do with people que no tienen a Dios, that do not have God pero necesitan la salvación but need salvation y necesitan ser and llamados need to be called al reino de Dios to the kingdom of God para que sean salvos. so they can be saved. Listen, por esa razón es que estamos aquí. That's why we're here. Estamos aquí para aprender la palabra de Dios. So we're here to learn the word of God. No, déjame volver otra vez atrás, porque esto es interesante. This is interesting. Yo le estaba enseñando esto a mi primera clase el I miércoles, was teaching this to my first class on Wednesday. cuando los primeros When cristianos the first Christians se tuvieron que esconder de Nerón, had to hide from el emperador. the emperor, Ellos se fueron a estas they cuevas went to these caves y ellos comenzaron a enseñar and they began to teach la enseñanza que los apóstoles estaban the enseñando, teachings that the apostles were giving, que eran las enseñanzas de Jesús. which were the teachings No, of Jesus. yo te repito I esto repeat this una y otra vez time and time again porque es because importante it's important que tú sepas that you understand que no podemos enseñar nuestras opiniones that we cannot teach personales. our personal opinions. Tenemos que enseñar la palabra We profética have to teach the prophetic y la word palabra que Dios nos ha enseñado and the word that God has taught a us través de su through escritura. His scriptures. Pero estos cristianos But these Christians todavía no tenían el Nuevo Testamento, still did not have the New Testament, pero ellos tenían el Antiguo but they Testamento had the Old Testament. y algunos And escritos some were writings writings que algunos de los apóstoles ya habían hecho. that the apostles had already Y entonces ellos se iban dentro de estas written. cuevas, So they went into these caves ellos adoraban a Dios and they would worship y God, luego comenzaban a enseñar. and then they began to teach. Pero aquí está lo interesante. But here's what's interesting. Estas cuevas These caves tenían ecos. had echoes. Y yo quiero que pongas atención a esto. Please pay attention. Entonces estos ecos These echoes resonaban de un lado a otro would go from one side to the other. y would los bounce. escritores a través del tiempo And the writers through time comenzaron a tomar esta palabra, began to take this word, eco, echo, y la convirtieron en catecismo, and took it into, I don't know, catecism, catechism. porque esa era la enseñanza And that was the teaching. y catecismo significa Catechism means, enseñar a alta voz means to teach in a loud voice una y otra vez time and time again hasta que
nosotros aprendamos. until we understand. Entonces cuando nosotros predicamos la palabra de Dios So when we teach the word of God, y estamos aquí and aprendiendo, we're here learning, tenemos que salir transformados de la we iglesia have to leave transformed from o, church o de este or lugar, from this place. porque Dios está hablando en nuestros Because, corazones. God is speaking to our hearts. Estamos repitiendo el We're mensaje repeating the message para que tú lo aprendas so you can learn it y tú puedas ir afuera and you can go out y multiplicar la viña del and Señor. multiply the vineyard ¿Cuántos of the dicen Lord? amén a How many eso? people say amen? No, déjame llevarte otra vez a otra cosa. Let me take you to something else. Y si no termino el mensaje hoy, If I don't finish the message lo today, termino el miércoles. I'll finish it on Pero es Wednesday. importante que tú sepas But it's esto. important that you understand this. Uno de los grandes predicadores del siglo XIX, siglo XX, en el cruce, One of the greatest preachers from 19th century to the 20th century in that time period. Moody, se llamaba Moody, This guy este hombre, This man un día fue y predicó en su went iglesia. and preached in his church Domingo, on a Sunday. la iglesia está llena, The church is full. él está predicando, He's preaching. viene el próximo domingo The next Sunday comes y predica el mismo and mensaje. he preaches the same message. Está medio raro. Kind of weird. Predicar el mismo bosquejo, He had the same Outline. predicando lo mismo. preaching the same Llegó el thing. próximo domingo Following y Wednesday, predicó lo mismo. and he preached the same thing. Llegó el cuarto domingo And the fourth Sunday came, y predicó lo mismo. and he preached the same thing. Ahora los ancianos de la iglesia And so the old people of the church comenzaron a preguntarse, began to ask themselves, ¿hay algo erróneo aquí en there's esto? something wrong here. Y fueron y le dijeron, pastor, queremos hablar con usted And they went en su oficina. and they went to say, Pastor, we need to speak to you. Entonces cuando fueron a la So oficina, when they went to the le office, dijeron al pastor, they told the pastor, pastor, hemos notado Pastor, we've noticed que usted ha predicado el mismo that mensaje you've been preaching the same message los últimos 4 the domingos. past 4 Sundays. Y Muri le dijo, And he said, qué bueno que se dieron cuenta, oh, it's good that you noticed, porque voy a seguir repitiendo el mismo because mensaje I'm going to continue repeating the same message hasta que ustedes aprendan. until you learn. Qué gran lección. What a great lesson. Dios quiere God wants que nosotros aprendamos, that we learn, porque hay gente because there are people que está en necesidad that are in need. y necesita oír la palabra de They Dios, need to hear the word of necesitan God, oír del reino de to Dios hear the kingdom, para que ellos sean so salvos. they can be saved. Entonces quiere decir So it means que cuando nosotros exponemos la That palabra, when we put the word, estamos exponiendo we're putting, la salvación, explaining the salvation, salvation a otras personas. through to Mira other lo, people. mira lo que dice en Mateo capítulo 2, versículos 41 y Look what 42. it says in Matthew chapter 2, 41 and 42. Dice que la iglesia It says the church se reunía, would gather, no los domingos, not Sundays. bueno, ese era el día que ellos tenían particular de hacerlo, That was the particular day they had it, porque fue el día que Jesús resucitó, because it was the day that Jesus resurrected. pero se reunían todos los But días they would get together every y day. comían juntos They would eat together. y comían la Santa Cena And they también. would have the communion Pero together. resulta But it results que cuando Pedro predicó su primer that mensaje, when Peter preached his first message, 3,000 personas se convirtieron al evangelio. 3,000 people converted. Pedro no estaba dentro de una iglesia, Peter wasn't in the church. Pedro estaba fuera, He was out, donde estaba todo el mundo, where everybody was at, donde todos oían, where everybody could hear. oyeron la palabra de They Dios would hear the word of y God, la palabra los transformó, and the word transformed la them, palabra los cambió. and the word changed them. La iglesia primitiva The primitive church comenzó a dar frutos rápidamente. began to give fruit right away. Comenzaron a They multiplicarse. began to multiply. ¿Por qué? Why? Si usted pudiera contestar esa pregunta, If you could answer that question, segunda de Pedro 2 Peter se la contesta, would answer it. capítulo 3, versículo 9, Chapter 3, verse 9. dice que Dios no quiere que nadie se pierda, It says that God doesn't want anybody to be lost, pero que todos vengan al arrepentimiento. but for everybody to come to repentance. No, vamos a la parábola de hoy Let's entonces. go to today's Ya, parable. ya entendiste esta introducción, Now, you already understood this introduction. que la multiplicación no tiene que That ver multiplication con megas has iglesias. nothing to do with big churches. La multiplicación tiene que ver, Multiplication la viña del Señor tiene que ver and the vineyard of the Lord has con to personas que están has perdidas to deal with y lost people necesitan salvación. that need salvation. Paréntesis. Parentheses. ¿Ready? ¿Están listos? El crecimiento de la iglesia The growth of the church no tiene que ver con los hermanos de la otra iglesia. has nothing to do with people from other churches. ¿Qué tal? So, pastor, I want to invite somebody from X church. Pastor, voy a invitar a alguien de otra iglesia.
Well, si él tiene su If iglesia, he goes to a church, que vaya a su iglesia. let them go to that church. Deja que vaya a su Let iglesia. them go to their church. Porque Dios no lo sembró aquí. Because God did not plant them here. Dios lo sembró en aquella God iglesia. planted them in that church. Eso no te da la excusa That doesn't give you the excuse para decir to say que invitaste a alguien a la that you iglesia. invited somebody to Yo no, church. yo no te estoy diciendo simplemente que invites a alguien a la I'm not iglesia. simply telling you to invite somebody Lo to que church. Jesucristo nos está enseñando en el día de hoy es Jesus telling us today que aprendamos su is palabra that we learn His word, y que la proclamemos, that we proclaim it, que haga eco and that it echoes, para que nuestra comunidad la so oiga that our community can y hear las it, personas vengan al arrepentimiento, and that people can come to repentance. porque Dios no quiere que nadie se pierda, Because God doesn't want anybody to be pero lost, que todos sean salvos. but for everybody to be saved. La palabra que Jesús usa en la historia de hoy, What Jesus says in today's story, esta parábola, this parable, ustedes la oyeron. you heard it. Simplemente te voy a decir lo que significa. I'm just going to tell you what it means. Él está usando esta parábola He's using this parable para decir que Israel mató a los to profetas say that Israel killed the prophets cuando Dios los envió when God sent them para que ellos se arrepintieran. so they can repent. Estamos hablando del pueblo de Dios. We're speaking of the people of God. No estamos hablando de los impíos. We're not talking about the sinners. No estamos hablando de cualquier persona. We're not talking about of anybody. Estamos hablando del pueblo de Dios. We're speaking of the people Lo of que God. me da a pensar a mí What it makes me think about is que algunas veces dentro de la that iglesia sometimes in the church hay personas que tienen que oír there are people that need to hear lo que el Espíritu le está diciendo a la what iglesia. the Spirit is telling the church. En Revelación, In Revelation, en simplemente 4 capítulos, in just in 4 just chapters, 4 chapters, hay 7 veces there are 7 times que Jesús, that Jesus, a través del apóstol, that through the apostle, cuando está escribiendo, when he's writing, dice lo he siguiente, says the following, que la gente that people oiga would hear lo que el Espíritu what the Spirit está diciendo a la iglesia. is saying to the church. Toca a la persona que está a tu lado Touch the person y next to dile a you esa persona, and tell the person, ¿estás oyendo are you listening lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia? to what the Spirit is saying to the church? Here you go. Entonces quiere decir This means que si en el Antiguo Testamento that if in the Old Testament Dios envió God sent a los profetas the prophets a su pueblo to His people y ellos no hicieron caso, and they didn't pay attention, no quiere decir que dentro de nuestras iglesias doesn't mean that within our churches todo el mundo le está haciendo caso al Señor. everybody is paying attention to the Lord. Se pone duro esto. This gets tough. Manny, ven y predica porque aquí se puso difícil la cosa. Y no quiere decir This means los profetas the prophets fueron asesinados were killed por el pueblo de Dios. by the people of Dios God. había escogido a estos hombres. God had taken these people. Dios le había dado propósitos a estos hombres God had given purpose to y them, Dios le había dado propósito a la iglesia, al pueblo de Dios. purpose to the people of God. Entonces Dios le quería dar ese propósito, God wanted to give that purpose, pero ellos escogieron el pecado y la maldad. but they took sin. No, también Jesús en esta parábola Also, Jesus in this parable, hace una proyección profética. he does a prophetic projection, Y era lo que le iba a suceder a él and it was what was going to happen to him cuando él fuera when crucificado. he went to be crucified. Sí, Dios mandó a los profetas God sent the prophets. y mataron a los profetas. They killed the prophets. Dios mandó a su hijo God sent His Son. y mataron a su hijo. They killed His Son. Entonces los judíos pensaban So the Jews thought que el reino de Dios, that the kingdom of God, de acuerdo a esta parábola according to this parable y de acuerdo a los and evangelios, all the Gospels, los judíos pensaban the Jews thought que el reino de Dios le pertenecía más que a ellos. that the kingdom of God belonged only to them. Y con esta parábola, And with this parable, Jesucristo le está diciendo Jesus is saying que le va a quitar la bendición a that He's ellos, going to take their blessing, la bendición que ellos poseían, the blessing that they had, los iba a castigar He was going to punish them, y a través de su hijo and through His Son le iba a dar la bendición a otro. was going to give the blessing to others. So I don't know if you understand what I'm saying No over sé here, si entiendes lo que estoy diciendo, pero yo te estoy diciendo but I'm telling you que la bendición que Dios te ha that dado, the blessing that God los has given talentos you, que Dios te ha the dado, talents that God has given el you, potencial que the Dios te ha potential dado, that God has given you, si tú no lo usas, if you do not use pues it, obviamente Dios necesita trabajadores. because obviously Jesus needs workers, Entonces va a quitar esos talentos, He's going to take those talents se la va a dar a otra and give persona it to somebody else para que ellos la usen, so they can use para it, que su reino crezca. so His kingdom can Porque grow. Dios no quiere que nadie se pierda, Because God doesn't want anybody to pero be que lost, todos vengan al but arrepentimiento. for everybody to come to repentance. Sí, Jesús le está diciendo a ellos, Jesus is saying la religión no trae salvación. religion doesn't bring salvation. Lo que trae
la What salvación brings salvation es la relación. is the relationship. Y esta palabra yo quiero que tú se la digas a la persona que está a tu lado. Say this to the person next to you. Es la relación con la piedra angular. It's the relationship with the cornerstone. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la piedra How angular? many of you know what the cornerstone is? Amén. La piedra angular es The Cristo. cornerstone is Jesus. La piedra angular no es Pedro. The cornerstone isn't Peter. La piedra angular no es Pablo. The cornerstone isn't Paul. La piedra angular no es cualquier It's persona. not just anybody. La piedra angular es Cristo. The cornerstone Él is es, Christ. él es el fundamento de la He is iglesia. the foundation of the Entonces, church. sobre esa piedra angular, And over that cornerstone, Dios nos ha hecho a nosotros ahora God has made us now su nuevo pueblo. His new people. But, just in case that you don't understand this, Si but I acaso know no you do. entiendes esto, Dile a la persona que está a tu tell the lado, person next to you, yo soy el pueblo nuevo de Dios. I am we are the new people of God. Now, check this out. You understand all of this, right? ¿Entendiste todo esto, verdad? So I want you to understand this now. Quiero que entiendas esto. La razón The reason que Dios le quitó esa heredad a ese pueblo that God took the inheritance from these people y a través de Jesucristo and through Jesus nos hizo su pueblo, made us His people, nos hizo su nación, made us His nation, nos hizo sus and sacerdotes, made us His priests, es para que nosotros seamos so obedientes that we can be obedient a la palabra de Dios, to the Word of God, para que nosotros seamos buenos trabajadores so that we can be great workers y al ser buenos trabajadores and make great workers. produzcamos As great workers, we produce para la viña del for Señor. the vineyard of the Lord. ¿Sabes lo que está diciendo esta palabra? You know what it's saying here? Que aquellos que no acepten, That those who do not accept, aquellos que rechacen, that reject, serán quebrantados por el pecado. will be broken apart by sin. Y es interesante It's interesting porque pecado significa because sin means estar lejos de to Dios. be far from God. O sea, que la reacción que nosotros tengamos That the reaction we have cuando oímos la palabra de when Dios we listen to the Word of God tiene que ver mucho. has to deal a lot. Entonces no te preocupes So don't worry si tú estás sembrando la semilla, if you are planting the seed si tú estás predicando and you're preaching y nadie quiere and oírte. nobody wants to El listen. trabajo tuyo no es convertir a alguien. Your job isn't to convert somebody. El trabajo tuyo es Your job sembrar la semilla. is to plant the seed Entonces que la gente responda and then for the people to respond a la palabra de Dios. to the Word of No le God. voy a predicar más a esa persona I'm not going to preach anymore to that porque no me person oyó. because they didn't hear me. Los testigos de Jehová no lo vean de esa manera. The Jehovah Witness do not look at it this way. Todas las semanas Every week ellos me tocan mi puerta. they knock on my door. Todas las semanas. Every week. Todas las semanas me dan el Watchtower. Every week. Me dan they la give me revista. la atalaya. Todas las semanas Every week me dicen, Señor, ¿podemos hablar con usted? they say, can we speak to you? Y algunas veces le digo que sí. Sometimes I say Y yes. algunas veces no puedo. Sometimes I can't. Pero ellos son But persistentes. they're persistent. Ellos entienden They understand lo que es trabajar en la viña. what it is to work in the vineyard. Qué pena Well, it's a shame que están trabajando para algo falso. that they're working for something false. Pero tú y yo But you and I tenemos la verdad. have the truth. Tú y yo You and I tenemos el Espíritu have the Santo. Holy Spirit. Entonces nosotros podemos ir, So we can go tocar las puertas knock on the doors todas las semanas every week y decirle a la gente, and say to the people, Cristo te ama, Jesus loves Cristo you. te cambia, Jesus changed Cristo you. te restaura, Jesus restores Cristo te you. hace nueva criatura. Jesus makes Las you a new cosas viejas creature. pasaron, The old things have mas passed. todas son hechas But all nuevas. things are made Si new. le va a dar un aplauso, dáselo al Señor y dáselo duro. Entonces, somos el pueblo nuevo, We are a new people. llevamos el Evangelio a la humanidad. We take the gospel to humanity. Y aquí es donde tú y yo jugamos un papel importante. And this is where you and I play a big role. El pueblo de Israel The people of Israel puso muchas excusas. had a lot of excuses. No usaron los talentos que Dios le dio. They didn't use the talents that God had given them. Entonces, con el Evangelio de salvación So with the gospel of salvation que Dios nos ha dado, that God has given us, tampoco tenemos excusas. we
also do not have. Dios quiere que nosotros usemos nuestros talentos. God wants us to use our talents. Dios quiere que nosotros usemos todos los recursos God wants us to use all the tools que nosotros that tenemos we have para alcanzar a la humanidad. to reach humanity. Entonces, por esa razón, So for that reason, hay 3 puntos, there are 3 points, hay 3 principios, 3 principles principles que yo quiero usar. that I want to use. Primero, First, escríbelo por ahí. write it down. Si eres la iglesia de Dios, tú no puedes venir a la iglesia simplemente irte. If you're the church of God, you can't just come to church and go. Tú tienes que irte con algo en la You have mente. to go with something in your Y mind. si eres como yo, And if you're like me, que se me olvidan las that I cosas, forget things, tengo que I escribirlas. have to write it. Si no lo crees, If you don't believe, chequea mi teléfono y mi iPad. look at my phone. Cosas que tú no vas a entender Things you won't understand están ahí. are there. Cuando el profesor está dando clase, When the professor's giving yo class estoy escribiendo and I'm writing, y después me tengo que and sentar then I have to sit down a tratar de traducir lo que yo escribí. and try to translate what I Porque wrote, yo quiero tomar la esencia. because I want to get the essence. Yo quiero aprender. I want to understand. Yo, Or I yo, want to learn. yo quiero alcanzar a la gente con el verdadero evangelio I de want to Cristo. reach people with the true gospel of Christ. Now, ¿cuál es el primer principio? What is the first principle? Tú y yo You and I fuimos escogidos. have been chosen. Dile, escogido. Chosen. Say chosen, sorry. ¿Para qué? For what? ¿Para qué, Celestino, fuimos escogidos? Why have we been chosen, Celestino? ¿Para qué, Jason, fuimos escogidos? Why Jason? Willy, ¿para qué fuimos escogidos? Why Willie? Para llevar la palabra. Spread the word. Entonces quiere decir So this means que tenemos que poner atención that we have to pay a la attention viña del to Señor. the vineyard of the Lord. Fuimos escogidos We've been chosen para darle atención to pay attention a la viña del to Señor. the vineyard of the Dios Lord. está interesado God is interested en que su in viña, that his vineyard, check this out, en que su viña, that his vineyard, no la mía, not mine, ay, su viña his vineyard dé fruto, gives fruit, que se that multiplique. it multiply. El ser cristiano, To be Christian, el haber nacido de to nuevo, be born again, en ese in nacimiento, that rebirth, Dios te va a desarrollar talentos God is going to develop talents que tú vas a poder usar that you're going to be able to use como recursos as a tool para or sembrar as el amor, tools para sembrar to plant el amor de Dios. the love of God. ¿Dónde? Where? En los corazones In the hearts. de las vidas que te oyen. Oh, where? In the hearts of the lives that hear you. Entonces, tienes que entender So you have to understand que tú y yo fuimos escogidos that you and I have been chosen para hacer algo especial. to do something special. Segundo principio, The second principle. tú y yo tenemos el conocimiento You and I have the understanding de la verdad de Cristo. of the truth of Christ. Teniendo ese conocimiento, Having this knowledge, entonces podemos trabajar we can then work en la viña del Señor. in the vineyard of the Check Lord. this out. Mi papá era agricultor, My father was a farmer. farmer. Entonces mi papá sembraba, So my father would plant, y mi hermana es testigo de esto, and my sister todo lo que él is a sembraba, witness. Everything that he would plant se daba, would give fruit, no importaba lo que fuera. no matter what it was. Pero cuando yo iba a But sembrar, then when I would go, no se me daban ni las azucenas. I would plant something and nothing would come out. ¿Por qué? Why? Porque yo no sabía Because I didn't know cómo hacerlo. how to do it. Pero un día, But one day, mi papá me dijo un secreto my father told me a secret, bien sencillo. a very simple secret. Tiene que ver con la It tierra has to do with the dirt, y tiene que ver cómo tú siembres esa planta. and it has to do with how you plant the seed. Entonces Dios te ha dado el So conocimiento, God has given you the knowledge, no de tu forma, not of your way, es la forma de but Cristo, it's Christ's way. es a través de su It's verdad through His truth que podemos sembrar la verdad that we can plant the truth, y entonces las vidas van a ser cambiadas. and lives will be Change. Y las vidas van a ser and transformadas. transformed. Lo hacemos. We do this. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Why do we do this? Primero porque Él nos salvó. First, because He saved us. Pero Dios es tan bueno But God is so good que Él tiene una corona para that nosotros. He has a crown for us, Y Él quiere darnos esa corona. and He wants to give us this. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 8. In Philippians chapter 3, verse 8, it Si es que says, lo quieres buscar. if you would like to look for El it, tercer principio. the third principle, Y te lo voy a decir and I'm going to say y it, termino el miércoles. and I'll finish on Wednesday. El tercer principio es, The third principle is trabajamos en la we viña work in the vineyard porque estamos comprometidos because we are committed al to llamamiento the calling que Dios nos hizo. that God has made to us. Estamos comprometidos We are committed
al llamado to the calling, que Cristo nos hizo. to God's calling. No, esto puede ser una frase. This can be a phrase. I want you to pay attention to me. Quiero que pongas Pongas atención. atención. Esto puede ser una frase. This can be a phrase. El estar comprometido. To be committed. Lo oyes todos los You días. hear it every day. Tienes que comprometerte con esto. You have to commit to this. Tienes que comprometerte con esto otro. Commit to that. Se hace una frase It becomes a phrase. y la pasamos liviano. And we just pass it by. We take it for granted. Take it for granted. Pero cuando nosotros decimos But when we say que estamos comprometidos con Dios, that we're committed with God, hay varias cosas que tenemos que hacer. there are certain things we have to do. Tenemos que oír la palabra de We Dios, have to listen to the word of God. tenemos que orar, We have to pray. tenemos que We compartir have to share. y tenemos que crecer en el And Señor. we have to grow in the Lord. Una persona que no crece en Dios, A person that does not grow in the Lord, se le hace difícil it becomes hard servir a Dios. for them to serve the Lord. Entonces quiere decir So it means que te tienes que comprometer. that you have to commit yourself. Esa parte That part, te la digo el miércoles. I will tell you on Wednesday. Ponte de pies Please conmigo. stand.